Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Escocan y el día de hoy nos encontramos con nuestra asesora de salud emocional y psicóloga, la doctora Ruth Zúñiga, con quien vamos a hablar sobre un tema que quizás le preocupe a usted si ha tenido la oportunidad de trabajar desde casa y va a regresar pronto a trabajar a su oficina. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por tenerme de nuevo. Doctora, me da muchísimo gusto tenerla aquí y bueno, pues como le comentaba, vamos a hablar de este tema para las personas que han tenido la oportunidad de trabajar desde casa y por supuesto también sabemos que muchas personas han trabajado toda la pandemia y queremos agradecerle enormemente a los médicos, a las enfermeras, a las personas que han trabajado en limpieza, a las personas que han trabajado en el campo, a las personas que ponen los alimentos en nuestros hogares, a todos ellos y estos trabajadores que no han tenido descanso y que no han tenido la oportunidad de estar en casa, les queremos agradecer enormemente, pero el día de hoy queremos hablar de las personas que sí han estado trabajando remotamente y que ahora con el mandato de dejar de usar el cubrebocas, tienen la oportunidad de volver a regresar a la oficina y que quizás están experimentando una serie de cambios y de ansiedad ante los cambios de mandatos. Entonces queremos dedicar este programa a esa ansiedad ante el cambio. ¿Qué podemos esperar como familia, como sociedad, con estos cambios? La excelente pregunta y entendiendo que el haber trabajado desde casa o tener la posibilidad de trabajar desde casa para muchos ha sido un privilegio, para otros ha sido también estresante, especialmente algunos que han tenido que manejar el rol de padre, de maestro, de cuidador y también de hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces es entender que las experiencias son distintas y que ahora las expectativas de regresar a trabajar a la oficina, las experiencias también van a ser distintas y las expectativas de las personas van a ser distintas basado en cómo experimentaron estos 2 años o año y medio en casa trabajando. Entender que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de transición, en donde quizás lo que era fácil antes de alistarme para ir a la oficina, ya quizás no va a ser tan fácil. Y puede ser que desde el momento en que una persona se acuesta en la noche, antes de ir a trabajar, la ansiedad llegue, el estrés llegue, o puede ser que tengan emociones encontradas, donde puede ser que tenga ansiedad, estrés, preocupación y a la misma vez sensación de agradecimiento, se sienta emocionado. Entonces, lo primero es entender que las experiencias y las emociones van a ser diversas y que es importante no evadir las emociones, porque algunas veces no queremos sentir porque las emociones pueden sentirse incómodas. Y en lugar de decir no voy a sentir o evadir esas emociones, ponerles atención y escuchar y tratar de reflexionar qué me están diciendo esas emociones, qué necesito hacer para cuidar de mí mismo, para protegerme a mí mismo, para honrar mi emoción y honrar mi seguridad. No solamente mi seguridad física, sino también mi seguridad emocional. Entender quizás para aquellas personas que tienen un trabajo o una labor en donde ellos son los que toman las decisiones, entender, por decirlo así, los jefes, que estas personas también sean compasivas con otros, para que entiendan que no todos estamos listos para ir a trabajar de la misma manera. Cualquier comportamiento toma tiempo volverlo a hacer y toma tiempo acostumbrarse. Y así como, por ejemplo, nos tomó tiempo acostumbrarnos a usar la máscara o usar el cubrebocas, muchas personas no están listas para dejar de usarlo y nos va a tomar tiempo volver a no usarlo. Así como nos tomó tiempo acostumbrarnos a tener una reunión en Zoom, por ejemplo, ahora muchos de nosotros no vamos a necesitar tiempo para tener una reunión en una aula, en una habitación en donde hayan otras personas. Entonces, compasión hacia nosotros, hacia otras personas y saber que las experiencias son diversas. Claro, creo que acaba de tocar un punto muy importante, doctora, la empatía
de que las experiencias son muy distintas, como lo menciona. No es lo mismo la experiencia que puede tener una persona que trabajó, por ejemplo, en mi caso, que he tenido la pandemia, prácticamente 2 años trabajando desde casa, a una persona que se encontró trabajando 2 años en servicio, por ejemplo, al cliente, y que mi experiencia no es la misma a un trabajador del campo, por ejemplo. Y en ese sentido también quisiera preguntarle, la ansiedad es muy distinta y sin embargo la ansiedad que estamos sintiendo todos es la misma. La ansiedad, el sentimiento de ansiedad es el mismo para todos, pero la experiencia es distinta. Y por ejemplo para los trabajadores que en este sentido también estuvieron cuidándose y protegiéndose durante 2 años, que han estado protegidos porque han estado en el cuidado, en la atención al cliente. Ahora con el mandato de dejar de usar el cubrebocas, ahora también tienen a clientes que se les acercan sin el cubrebocas y ellos siguen cuidándose porque quizás en casa tienen un paciente o un familiar con un sistema inmune debilitado o un chiquito que no se puede vacunar. ¿Cómo lidiar con esa ansiedad de que ahora la gente viene y se les acerca porque pues simple y sencillamente no están obligados a usar un cubrebocas? ¿Cómo pueden lidiar ellos con esa ansiedad y también cómo pueden darse a entender y cómo hablar de sus necesidades? En esos casos es importante entender igual que este proceso va a crear dificultades. Es un proceso donde o estamos en un momento otra vez en donde algunas personas van a usar el cubrebocas y otras no, y no sabemos las razones por las que las personas deciden usar el cubrebocas o no. Entonces, medir mis riesgos primeramente físicos y emocionales. Quizás yo voy a continuar usando el cubrebocas, no quizás porque tengo una persona enferma en casa o inmunocomprometida, sino porque quizás no estoy emocionalmente preparado para dejar el cubrebocas. Y como dice usted, de un pronto a otro si yo uso el cubrebocas y de un pronto a otro otra persona que yo he servido antes no usa el cubrebocas y siento que no me está protegiendo a mí, es natural sentir y tener reacciones diferentes. Y algunas veces es incluso natural tomarse esto como algo personal. Entonces es muy importante recordar en este momento que lo que es el cuidado en relación a la pandemia ahora se vuelve un cuidado o una relación, una decisión personal versus una decisión comunitaria o colectiva. Y eso se ha hecho basado en varias razones. Una es que los casos son bajos, las hospitalizaciones son bajas en este momento, los riesgos son menores y hay muchas razones por las que, muchas de estas son las razones por las que se dejó o se levantó el mandato del cubrebocas. Pero entender que no tomarlo personal que una persona haya decidido no usar el cubrebocas. Por otro lado, es natural si una persona se siente en vulnerabilidad o en riesgo ahora que otros no están usando las medidas de precaución. Entonces, pensar y recordar qué puedo hacer yo para controlar lo que yo puedo controlar. Ya ahorita no hay forma de controlar la parte comunitaria o ya las medidas no son comunitarias en este momento si no estamos en este proceso de las medidas de protección siendo individuales. Entonces pensar qué puedo hacer yo para cuidarme. Quizás una de las cosas es seguir usando el cubrebocas y aunque no es la misma la protección, si 2 personas usan el cubrebocas, el que yo lo use todavía me produce una protección emocional y física. Claro. Quizás es recordar que el distanciamiento, la sana distancia sigue siendo una herramienta poderosa. Quizás, por ejemplo, si yo voy a una oficina y me estoy cuidando o estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, en un lugar, en algún lugar y de un pronto a otro tengo un montón de gente alrededor mío, puedo irme a otro lugar, puedo alejarme un poco para mantener esa distancia social que me pueda proteger. Seguirse lavando las manos, ¿verdad? Es otra de las cosas importantes, pero más importante es reconocer cómo me estoy sintiendo y tomar medidas para que mi ansiedad y mi estrés no escale.
¿Cuáles son algunas de esas medidas? Algunas veces la respiración ayuda, algunas veces el darnos afirmaciones positivas ayuda, algunas veces incluso una oración ayuda y más importante, el hablar nuestros sentimientos y nuestras experiencias. Si nosotros, imagínense que viene, pongamos este ejemplo, si usted viene un oso y la trata de atacar, ¿qué es lo que hay que hacer? No podemos pelear, ¿verdad? Tenemos que hacer bulla, tenemos que gritar para que ese oso, tenemos que hablar para que ese oso se vaya. De una forma, si yo me estoy sintiendo que alguien me está amenazando, que alguien me está afectando mi seguridad o mi vulnerabilidad, yo debo hablar, porque si me quedo callado, el problema va a continuar. ¿Y cómo podemos hablar? Podemos hablar hablando con respeto a la persona y siendo asertivos, diciendo las razones por las que nosotros necesitamos esa protección extra porque estamos cuidándonos. Y lo último en relación a qué hacer para enfrentar esta emoción o para lidiar con estas emociones o con esta dificultad es que en algunos momentos quizás vamos a necesitar pedir ayuda o otros momentos vamos a necesitar prepararnos. No espere a estar ahí en ese momento de estrés para hacer algo. Lo que usted puede hacer es desde ya practicar qué voy a hacer si un cliente se me acerca mucho sin máscara. Claro. Practicar para que cuando ya yo esté en esta situación yo pueda tomar esa acción. Y no solamente, por ejemplo, menciona un cliente, pero también volviendo a la oficina, también tener preparados argumentos, por ejemplo, para si un compañero de trabajo no está cumpliendo los reglamentos, también poder, por ejemplo, hablar con el empleador y decir, bueno, en este momento este es mi derecho como empleado de esta empresa, también para evitar conflictos también en la cuestión laboral. Y es donde quisiera también preguntarle, doctora, en este sentido, al regresar a la oficina, estando en casa, uno puede establecer las reglas, porque estamos en nuestro hogar y entonces estamos trabajando en nuestro cubículo, que es nuestra cocina, nuestra sala o el espacio que hemos designado para trabajar ahí. Y nuestras juntas, como usted lo menciona, son en una computadora para las personas que trabajamos desde nuestro hogar. Una vez regresando al trabajo, ya empieza a haber un contacto nuevamente físico y al pasar esto vamos a empezar a establecer nuevamente conversaciones y contacto físico y entonces va a haber estas conversaciones donde vamos a empezar a encontrar personas que quizá estén de acuerdo o no con temas como la vacunación, temas como el uso del cubrebocas que ya mencionábamos y entonces va a empezar a haber ciertos conflictos de interés. ¿Cómo podemos manejar estos conflictos, estas conversaciones que pueden escalar en conflictos laborales? Muy importante entender que todas las personas, en este caso como el ejemplo que usted está dando, es importante entender o saber o darse la idea de que todas las personas en ese lugar o en ese entorno puede ser que estén experimentando estrés. No solo pensar o creer que somos solo nosotros, sino entender que todos quizás estamos experimentando estrés o emociones diferentes. Entonces entender eso. Lo otro es que es natural en este momento en que de un pronto a otro quizás compañeros que antes nos sentíamos muy cercanos, ahora ya no. Porque hemos perdido hasta cierto punto la forma en cómo socializábamos, cómo conversábamos, cómo resolvíamos problemas. La cultura de trabajo ha tenido un cambio y todavía no sabemos cuál el nuevo cambio es. Supimos qué pasó, cómo era antes, supimos cómo tuvimos que cambiar esa cultura en los últimos 2 años y ahora estamos en otro cambio que al no saber la cultura de trabajo desde si llego tarde a una reunión o qué pasa si alguien interrumpe. Ahora, si alguien nos interrumpe, ¿verdad? Podemos apagar el micrófono, podemos salir de esa conversación. Claro. Nos podemos... Si viene un niño, interrumpe, es normal. Interrumpe, ¿verdad? Esto es normal. Pero ahora, y si alguien nos hace sentir mal, como dice usted, o
o tenemos el control de decir, me voy a salir de aquí. Pero ya ahora estoy en una reunión, estoy en una junta o alguien llega a mi oficina y comienza a decir cosas que yo no estoy de acuerdo, es natural que ahora quizás incluso no sepa yo cómo responder. Entonces, seguir entendiendo que ese proceso va a seguir cambiando, quizás muchos no vamos a estar listos para inmediatamente socializar, para inmediatamente resolver problemas o para inmediatamente usar nuestra voz para defendernos, otros vamos a estar listos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para prepararnos, para estar listos, para prepararnos para tener esas conversaciones? Y si tenemos que tener una conversación difícil con alguien, es importante, antes que todo, buscar formas de nosotros mantener la compostura, nosotros mantener la calma, porque si estamos ansiosos, estresados, lo que vamos a hacer es que sin querer vamos a llegar a un conflicto. Entonces, mantener la calma primero nosotros. Usamos lo que se llama la comunicación asertiva. ¿Y qué significa comunicación asertiva? Es, en lugar de hablar, de decirle a una persona qué es lo que está haciendo mal, o enfocarnos en ella, enfocarnos en cómo su comportamiento, cómo ese comportamiento o lo que ellos están haciendo nos hacen sentir y qué queremos nosotros, qué es nuestra petición. Por ejemplo, decirle, si usted fuera mi compañera de trabajo y por ejemplo llega a mi oficina y se me acerca mucho y yo no estoy lista a decirle, gracias Carla por visitarme, sabe que cuando usted se acerca un poquito aquí mucho a mi escritorio, yo no me siento, ve que no estoy diciendo, Carla, usted es una entrometida, estoy diciendo, cuando usted me hace esto, me hace sentir, me enfoco en cómo yo me siento, me hace sentir un poco incómoda, yo no estoy lista todavía, por eso estoy usando mi cubrebocas porque me necesito proteger, y ahora hago la petición. Y quisiera pedirle, ¿verdad? Con mucha compostura, con mucho respeto, y quisiera pedirle que quizás la próxima vez que me visite a la oficina, no guarde su distancia, guarde un poquito de distancia, y saber, y al hacer eso lo que estamos haciendo es también estamos honrando nuestras necesidades. No nos olvidemos de honrar nuestras necesidades físicas y emocionales, y las razones, y recordar las razones que nos hemos estado cuidando son válidas y son importantes. Y creo que también es muy importante, doctora, eso, no hay nada de malo en pedir respeto a lo que nosotros necesitamos, y si es una necesidad para usted seguir usando su cubrebocas, si es una necesidad para usted seguir cuidándose, seguir cuidando su salud, y mucho menos hablando de la salud, hablando de si tiene un ser querido en su casa que necesita mayor cuidado, no hay nada de malo en hablar de sus necesidades. Y también, bueno, como lo menciona doctora, creo que también es importante que recordemos que estamos en un periodo de transición. Como habíamos hablado anteriormente, estamos ahorita en el plan Oregon se renueva, que precisamente es eso, es resiliencia. Estamos nos han preguntado qué es resiliencia, y es precisamente, la palabra envuelve todo esto. Ese es un periodo de transición, de cambio. Estamos adaptándonos a todo esto que es completamente nuevo, así como cuando empezó la pandemia, que no sabíamos que era coronavirus, como lo dice usted, no sabíamos cómo era trabajar desde casa. Las madres, quienes somos madres, no sabíamos cómo era. Yo recuerdo la vez que nos dijeron, vamos a empezar las clases en línea, yo dije, no hay manera que mi hija pueda tomar una clase en línea. Entonces nos adaptamos, y ahora nos estamos adaptando a esto, y nos vamos a tener que adaptar ahora a regresar al trabajo nuevamente en oficina. Entonces tenga paciencia en adaptarnos a esto que está sucediendo. Y doctora, otra pregunta es también, ¿cómo nos va a afectar esto también en materia de relaciones interpersonales, no nada más con nuestros compañeros de trabajo, sino también en las relaciones personales, llámese con nuestra pareja, en nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros amigos? ¿Por qué? Porque nos hemos hecho seres de alguna manera un poco antisociales, porque hemos estado socializando mucho menos de lo que hacíamos antes. Y también en la toma de decisiones, porque por ejemplo, pues digo, igual el esposo piensa de una manera, la esposa piensa de otra manera. Yo quiero que mi hijo haga esto, que se quita el cubrebocas, que no se lo ponga,
que sí vaya con los amigos, que no vaya con los amigos. ¿Cómo todo esto nos afecta para al momento de socializar? Y de nuevo, quizás lo más difícil de esta situación es que en una familia las experiencias van a ser diferentes. Me habla usted del comentario, ¿verdad?, de una pareja. Dice el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Porque cada persona, su experiencia, sus decisiones, sus estilos de vida, hace que seamos diferentes y tomemos las decisiones de forma diferente. Entonces, es entender eso, esa diferencia, es también entender que la comunicación es vital en momentos de dificultad o en momentos en donde vamos a tener que tomar decisiones de qué vamos a hacer ahora. Y esa comunicación, especialmente si es en la familia, es importante saber cuándo tenerla, cómo tenerla, dónde tenerla, con quién tenerla. Algunas veces esa decisión, por ejemplo, el uso de cubrebocas, que el papá quiere que la niña use cubrebocas, la mamá no quiere porque por diferentes razones. Eso debería ser una conversación que el papá y la mamá tengan primero, que presenten sus diferentes razones, que hablen y se entiendan uno al otro y una vez que están un poco más listos, involucren al resto de la familia. Si es una decisión entre, por ejemplo, que si yo tengo la oportunidad de regresar a trabajar a la oficina o no, y quizás con mi pareja tomar esa decisión de que si voy yo o que si va usted, quién va a ser la persona, esa decisión que va a ir a la oficina en persona, si hay flexibilidad, esa decisión debe hablarse, no con los niños en ese caso, sino ya solamente en pareja, en los adultos. Entonces, entender cuándo tener esa comunicación y además seguir las mismas reglas de respeto que hablábamos antes, que antes de hablar con una persona que nos estemos sintiendo ansiosos, estar calmados nosotros, usar esa comunicación asertiva en donde hablemos de cómo nos sintamos y busquemos una petición o pongamos la petición. Y si yo soy el que estoy escuchando, no escuchar atentamente la petición de la otra persona antes de resolverlo, antes de decir esto es lo que vamos a hacer, sino cuando hablamos de un diálogo es que una persona habla, la otra escucha, una persona habla, la otra escucha, y cuando hablamos de escuchar, es escuchar sin dar consejo, sin reaccionar, sin resolver. Algunas veces queremos resolver el problema o la situación de la otra persona sin escuchar primero. Entonces, escuchar primeramente cuáles son las necesidades, qué es lo que la otra persona está sintiendo y por qué la otra persona quiere cierta decisión o que se tome cierta decisión versus la otra. Bueno, doctora, pues por último, no sé qué comentario nos podría dar para adaptarnos a estos cambios que sin duda vamos a seguir viendo con todo esto que está cambiando día con día, con los cambios del uso del cubrebocas, con el regreso a las oficinas y realmente con todo esto que al final del día es bueno porque pues hay menos casos, pero que seguimos insistiendo en que hay que seguir cuidándonos porque no es el fin de la pandemia. Una de las cosas que es importante entender es que o una historia que podemos usar o una analogía que podemos usar es como este comportamiento como andar en bicicleta. Nosotros no aprendemos a andar en bicicleta de la noche a la mañana, necesitamos practicar y además para andar en bicicleta tenemos que practicar y tenemos que ponerle ganas. Y además cuando nos montamos en esa bicicleta la idea es salir adelante, no echarnos hacia atrás. Entonces esta es como la oportunidad de saber que en este momento se nos presenta una oportunidad para practicar esto en la vida, practicar el regresar al trabajo, practicar tener relaciones interpersonales positivas, practicar ser más asertivo o practicar el usar mi voz para abogar por mis necesidades o por mis deseos y mi situación. Entonces, saber que como esa bicicleta no va a ser fácil, andar en bicicleta no va a ser fácil a la primera, pero con práctica vamos a llegar ahí. Y saber que la idea es poder seguir adelante y no necesariamente volver a donde estábamos ahora, que es justamente lo de la resiliencia que usted hablaba, ¿verdad? Esa tenacidad de
recuperarnos, pero no volviendo a como éramos antes, sino mejores, aunque la situación haya sido difícil, y saber que es enfrentar esta adversidad que tuvimos, salir adelante, pero salir de una forma fortalecidos. Y saber que no esa situación difícil que estamos pasando, cada persona la experimenta diferente y tenemos que tener de nuevo mucha compasión hacia otras personas también. Gracias, doctora. Me quedo con eso. Hay que tener compasión y ser empáticos con las situaciones que no precisamente nos suceden a nosotros, y eso pues hay que recordarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le invito a usted a que siga pendiente de más temas de salud emocional con la doctora Ruth Zúñiga de OHA en español. Hasta la próxima.